¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Visión Global aquí en México. Son las 11 de la mañana con 8 minutos, allá en España 18 horas con 8 minutos. Les mandamos un fuerte saludo a todos nuestros amigos ahí en España, que tengan muy excelente tarde. Y bueno, pues acá iniciando apenas la mitad de la sesión en terrenos negativos, les comparto rápidamente. Hemos estado, bueno, pues con vaivenes, tenemos ahí estamos rozando entre los 12, 19 pesos con 70 centavos, 19 pesos con 77 centavos. Es el rango más o menos en los que prevalece el tipo de cambio aquí en México. Hoy está cotizando 19 pesos con 72 centavos precisamente. En el terreno bursátil estamos, por otro lado, en terrenos negativos. Recordemos que teníamos una ligera esperanza en el mercado que pudiéramos alcanzar el añorado máximo histórico que tuvimos en el índice de precios y cotizaciones en el mes de abril, estas 55,000 unidades. Bueno, pues cada vez se ve más difícil alcanzar precisamente este máximo histórico bueno, pues recordando que pues estamos siguiendo a nuestros pares internacionales y dependemos sobre todo muchísimo de la apertura del mercado norteamericano. El día de hoy estamos cotizando 49,593 unidades, lo que corresponde un ajuste del 0,07%. No es mucho, sin embargo, bueno, pues esto cada vez va sumando a este impedimento de alcanzar este máximo, como bien lo comentamos. Acaba de mencionar que antes de ver nuestro mercado bursátil, pues noticias aquí en México relevantes, sobre todo que se dio el atentado la semana pasada a un pues muy buen periodista aquí en México, Ciro Gómez Leiva, que precisamente le mandamos un gran saludo y que bueno, pues tuvo un atentado precisamente en su coche y bueno, que se ha detonado precisamente el diálogo, las necesidades de tener mayor seguridad precisamente, pues no nada más a los periodistas, que los periodistas, vaya, que en esta situación, sobre todo en estos 3 años, ha detonado muchísima violencia hacia ellos. Y bueno, pues en nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente resalta que pudieron ser detractores los que pudieran haber atentado contra Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, él se ha externado también apoyando precisamente pues esta violencia hacia los periodistas y sobre todo hacia el atentado de Ciro Gómez Leiva. Así la situación, sobre todo en el terreno periodístico aquí en México. Vámonos directo a los mercados de capitales, y es que los mercados de capitales, como bien lo comentábamos, están en terrenos negativos. ¿Quiénes son los que están teniendo estas principales bajas? Bueno, pues las tenemos con Televisa con 3,08%, también tenemos Grupo Alsea con 2,28% a la baja. Recordemos que esta parte, sobre todo muy ligada al consumo, Alsea es una de las principales compañías que pues maneja la parte de franquicias, sobre todo de Starbucks aquí en México, y también en una parte allá en Europa. Bueno, pues está cotizando 2,28 a la baja. También interesante, Grupo Aeroportuario del Pacífico. Recordemos que tenemos pues surgimiento nuevamente se habla de una sexta ola de COVID aquí en México, y bueno, pues donde más está pegando, bueno, pues es en la parte de inversiones con todo lo que es turístico, y bueno, pues los grupos aeroportuarios son los que están manejando precisamente tráfico precisamente de vuelos, y hoy cotiza a 1,75 a la baja. Cabe mencionar que tenemos una noticia relacionada precisamente y que se ha dado, con toda esta construcción precisamente que se ha tenido del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Se habla muchísimo pues de la apertura hacia nuevas aerolíneas internacionales y del poco apoyo que se tiene a la industria aquí en México. Lo dejamos sobre la mesa. Recordemos que industrias, más bien empresas aeronáuticas muy ligadas, pues han pasado por reestructuras, otras han pasado pues por temas fiscales, otras pues estos temas fiscales pues han permitido que se erosione sus márgenes, y pues otras que precisamente están más ligadas al tema fiscal, pues han cerrado. Entonces, también la otra cara de la moneda es de que existen otras que no son públicas. Tenemos dos empresas
de aerolíneas que cotizan, que son públicas, que es Aeroméxico, y tenemos a Grupo Volaris. Y bueno, pues las que no son públicas, pues también han tenido un buen manejo de las finanzas. La verdad es que es algo que pues está dentro del análisis y que lo dejamos sobre la mesa, sobre todo el tema de la calidad en algunas empresas, pues se ha cuestionado precisamente y ha surgido este decremento de la calidad hacia los usuarios y bueno, pues hacer el análisis precisamente de qué es lo que está impactando, qué es lo que está erosionando al sector aeroportuario aquí en México y que vaya, que sí tenga que ver con mayor tema de competencia, sí, y bueno, pues tenemos ahí a este famoso aeropuerto Felipe Ángeles, que pues vaya, lo dejamos sobre la mesa, nuestros amigos en México que ya lo hayan visitado, bueno, pues seguramente tendrán mayor visibilidad para realizar, para ver, nos interesa escuchar su opinión al respecto, qué sucede con esta industria aeronáutica aquí en México. Y bueno, pues sin más preámbulos, la verdad es que muy contentos porque vamos a hablar precisamente de cómo son las perspectivas, cuáles son las principales perspectivas económicas aquí en México y también a nivel de Latinoamérica, y para eso está con nosotros mi queridísimo Alexis Milo. Él es el fundador de la consultoría Teleconomics y que de verdad le agradezco muchísimo estar con nosotros aquí en Visión Global. Bienvenido, mi querido Alexis. Hola Ricardo, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar con ustedes. No, hombre, la verdad es que muy contentos de tenerte y preguntarte, a ver, vamos desmenuzando todo este tema económico, perspectivas de crecimiento. Yo creo que a la mayoría de nuestros amigos les interesa cuáles son las perspectivas de crecimiento, cómo hemos crecido durante este 2022 y qué se espera del 2023, mi querido Alexis. Mira, es un momento muy difícil para hacer predicciones porque todos nos estamos preguntando cómo viene el año que sigue, ¿no? El 2023. Pero lo hacemos con muy poca información realmente. Entonces, aquel que tenga una idea muy clara, pues que nos comparta su bola de cristal, porque realmente es muy difícil decir cómo vienen las cosas. Recordemos que todavía es muy poca, prácticamente nula, te diría, la información que tenemos para el cuarto trimestre de 2022. Lo único que sabemos con certidumbre es cómo viene el tercer trimestre del año que termina, lo cual, estando a finales de diciembre, pues nos ubica muy lejos de los últimos datos, ¿no? De hecho, apenas hoy salen las ventas al menudeo para México del mes de octubre, y pues eso, pues francamente, nos pone con muy poca información para el último trimestre del año y por lo tanto para poder hacer predicciones para 2023. Eh, Ese fue, digamos, una especie de aclaración para decir, bueno, que es una pregunta todavía sujeta a una alta incertidumbre. Ahora, tratando un poco de ver qué es lo que podemos esperar en términos de actividad económica, eh, yo te diría que depende de tres preguntas que nos hagamos, ¿no? La primera es, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? En Estados Unidos van a lograr retirar sobre todo el impulso monetario, ¿no? Que es todo el tema de la Reserva Federal y de los mercados que tú hablabas en la introducción. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? ¿Van a lograr retirar el impulso monetario sin crear una recesión fuerte en la economía de ese país o no? ¿O van a lograr hacerlo, digamos, con una caída leve en la actividad económica, con una caída leve del mercado laboral, que de alguna manera no se refleje o no tenga ondas de choque hacia otras economías muy dependientes de la economía de Estados Unidos como es México? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta que yo me haría para tratar de contestar esto es, ¿qué va a pasar con China? No olvidemos que China es la principal fuente de demanda de materias primas en el mundo, ¿sí? Y una China que ahorita todavía está con problemas, irónicamente, ahí se originó el COVID, pero es el país que está teniendo los problemas con el COVID actualmente, porque su política de cero COVID hizo que se encerraran mucho y que además la vacuna china no es tan efectiva, pues ahí todavía no sabemos qué va a pasar y cuál va a ser la reacción del gobierno. ¿Va a dejar que la gente salga a la calle con poco afectación a la actividad económica y que obviamente los contagios generen una inmunidad de rebaño que ellos no han logrado desarrollar? ¿O va a obligar a la gente a quedarse guardada en su casa? Eso todavía no es claro.
En caso de que China tuviera un tropezón económico causado por el COVID, pues obviamente eso tendría un impacto a la baja en las materias primas, ¿sí? Porque dejaría de producir, dejaría de demandar. Y la tercera pregunta es qué va a pasar, y esa es particularmente relevante ahorita, qué va a pasar con el conflicto entre Rusia y Ucrania, ¿sí? Eh, Se viene el invierno, y en el invierno es cuando verdaderamente se van a poner a prueba la capacidad de Europa para resistir estos embates, ¿sí? Los embates de Rusia en el tema energético y de materias primas. Ahí habrá que ver si Rusia y el mundo occidental logran un acuerdo que permita mantener la oferta de energía, como parece que ha sido el caso, pues probablemente entonces la energía no va a haber esa selección global. Creo que en estas tres preguntas no habría que situarnos en los extremos. Yo creo que Estados Unidos va a tener una recesión moderada. Yo creo que China ha mostrado que no va a ser tan agresiva en sus políticas de confinamiento. Y creo que además el impacto, el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania no va a llegar a un extremo que genere una recesión brutal en Europa. Entonces, dicho esto, yo lo que te diría es, veo un crecimiento para México, pero también hablando de la región en su conjunto, de cierre ligeramente optimista para este año, que para México sería una tasa de alrededor de 2.6, 2.7%. Para economías como Brasil también ligeramente por arriba de lo esperado, pero creo que en general vamos a ver el número que cada quien traiga, súmenle un 0.2% y más o menos es lo que vamos a acabar viendo, es decir, con una sorpresa ligeramente positiva. Para el año que viene, creo que sí va a haber una recesión en Estados Unidos, no tan profunda, no una caída del PIB tremenda, porque muchos han hablado de que se repitiera la Gran Depresión, etcétera. Yo no creo, pero sí vamos a ver un crecimiento de la economía de Estados Unidos de alrededor de medio punto porcentual, y eso pues automáticamente nos lleva en México un crecimiento de alrededor del 1.2%, es lo que yo veo, y para el resto de la región un poco menos afectado, porque si a China no le va tan mal con esto del COVID y los europeos de alguna manera hacen que los precios de la energía y las materias primas sigan elevadas, pues esto le va a ayudar al crecimiento de América Latina. Es decir, sería un año ligeramente malo y un poquito mejor para el resto de la región. Es un poco como se ve la actividad, Ricardo, pero yo te diría, o yo me enfocaría más en que todos aquellos que se estén preguntando cómo viene el año, se hicieran estas tres preguntas. Estados Unidos, China, Europa y conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Y ahí ya podríamos ir desmenuzando precisamente qué sectores pudieran estar afectados en el tema, hablando o cuestionándonos más bien con la pregunta de los commodities. ¿Cuáles serían los sectores que pudieran verse afectados si es que se catalizara en forma positiva esta cuestión de China? Mira, sobre todo los alimentos, ¿sí? Los alimentos, digamos, en caso de que hubiera una combinación de las presiones actuales y China no le fuera tan mal, yo creo que lo que veríamos es un incremento fuerte en el precio de los alimentos. Es por ello que las perspectivas de inflación para México, dicho sea de paso, son relativamente malas, en el sentido de que tú sabes que los alimentos tienen un peso muy alto en la inflación en México y eso le va a afectar. Entonces yo diría, todos aquellos sectores vinculados con los precios de los alimentos, para bien o para mal, yo creo que van a tener, eh, digamos, van a enfrentar mayores precios. En segundo lugar, creo que los sectores energéticos van a seguir teniendo un buen desempeño. Tú mencionabas el mercado de valores en la introducción. Si nosotros vemos los mercados globales, son por mucho las empresas del ramo energético las que han tenido un desempeño muy, muy favorable, tanto que en muchos países, y España no es la excepción, incluso hasta se ha hablado de un impuesto especial a las empresas del ramo energético, precisamente por todas estas ganancias extraordinarias que han tenido. Entonces, te diría que esa parte también va a ir bien. Yo más bien creo que lo que va a tener un menor desempeño son todos aquellos sectores orientados a la exportación. Es por eso que a México
probablemente no le va a ir del todo bien, porque como tú sabes, México está muy especializado en la exportación de manufacturas, sobre todo Estados Unidos. Entonces, si por un lado tiene altos precios de la energía, altos precios de muchos insumos, y por otro lado, una demanda relativamente débil de su principal socio comercial, es por eso que algunos están así de pesimistas para México. Yo en México creo que sí nos va a pegar eso, definitivamente, pero hay que recordar que en México, y esto es bueno para nuestros amigos que están en España y que probablemente necesitan un poco ver cómo se ha actualizado la economía mexicana, cuáles son las últimas tendencias. En México ya no dependemos tanto de Estados Unidos, dependemos muchísimo, pero en México lo que ha habido es un desarrollo del mercado interno. Para darles una idea, en México las exportaciones eran 2/3 de la economía, ¿sí? Es decir, el mercado internacional. Ahora ya solo son 1/3 parte. Y las 2/3 partes es el sector de los servicios. Y hay muchos servicios que siguen por debajo de sus niveles pre-COVID. Todo lo que tiene que ver con turismo, restaurantes, es decir, aquellos servicios que involucraban una interacción, ¿no?, humana, pues siguen relativamente bajos. Entonces, yo creo que si Estados Unidos no nos afecta tanto, y al mismo tiempo algunos servicios como el turismo, etcétera. Tú hablabas del transporte aéreo, ¿no? Las aerolíneas se están quejando porque precisamente como el transporte aéreo viene creciendo, si ahorita le abren la puerta a Estados Unidos, pues entonces Estados Unidos se va a llevar, por así decirlo, esa tajada que estaba esperando el mercado, las aerolíneas mexicanas llevarse, ¿no? Entonces, si la amenaza es muy mala, o más bien muy grave, ¿no? En este momento precisamente, ¿no? Entonces, como esa parte se viene recuperando fuerte, el servicio, el transporte aéreo, el turismo, los restaurantes, es decir, todo lo que conforma los servicios, es muy posible que viéramos que en México el crecimiento acabara siendo un poco mejor a lo esperado. Yo mencioné un crecimiento de 1.2, 1.3 para este año, pero si me dijeras, ¿crees que el crecimiento acabara siendo mayor o menor a ese pronóstico? Yo creo que sería mayor. Yo creo que acabaríamos teniendo un crecimiento más bien cercano al 1,5%, que es bajo, pero no es tan bajo como los que algunos analistas han estado mencionando con crecimiento para la economía mexicana, incluso por abajo de 1%. Alexis, la verdad es que muy cierto lo que nos comentas, es muy nutrido la parte de la industria de aeronáutica aquí en México y bueno, será para otro programa que seguramente te estaré haciendo muchas preguntas al respecto, pero quiero preguntarte, quiero retomar el tema de tipo de cambio antes de que se nos termine el programa y sobre todo las monedas aquí en México tenemos un peso fortalecido. ¿Cuáles son las variables que lo han llevado a esta fortaleza? ¿Qué monedas sudamericanas o qué mercados pueden ser más apetecibles para el sector divisas, mi querido Alexis? Mira, en México yo te diría que lo que ha soportado el tipo de cambio es, por un lado, que los fundamentales del mercado cambiario están fuertes. ¿Cuáles son esos fundamentales para México? Las exportaciones han venido creciendo, probablemente crezcan un poco menos, pero han estado creciendo. En segundo lugar, la recuperación del sector turístico también representa más divisas para México. Probablemente más importante que esto sea, o más bien junto con esto, también el hecho de que los precios del petróleo estén elevados. Esas tres cosas han ayudado. Pero también que las remesas estén en niveles récord. Se espera que las remesas cierren 2022 en alrededor, muy cerca de los 60,000 millones de dólares, ¿no? Y que esta tendencia siga elevada. Obviamente hay ciertos riesgos dependiendo de qué pasa. Pero yo te diría que todo eso soporta el peso, es cierto. Pero la razón por la que estamos viendo un peso relativamente fuerte, a pesar de que se ha debilitado en los últimos días, tú mencionabas que andas en los 19 altos, ¿no? Pero recordemos que hace poco estaba en los 19 bajos. Yo creo que lo que mantiene el peso en niveles fuertes es el Banco de México. El Banco de México que ha aumentado sus tasas. Tú recordarás que empezó a aumentar las tasas antes que la Fed y que una vez que ya las había aumentado bastante, siguió subiéndolas a la par de la Fed.
Esto lo que ha mandado es la señal a los inversionistas, sobre todo a los de corto plazo, que son los que mueven más el tipo de cambio, de que ese diferencial de tasas se va a mantener y que, por lo tanto, se sienten más cómodos con sus activos en pesos. Por eso es que yo no esperaría que el Banco de México empezara a aumentar la tasa en menos de lo que lo hace la Reserva Federal de Estados Unidos, porque si empezara a hacerlo o señalara que podría empezar a hacerlo, tú sabes que las expectativas son todo en estos mercados, entonces muchos de estos inversionistas dejarían de tener pesos y el peso se depreciaría probablemente a niveles cercanos a los 22 pesos por dólar. Por eso es que no creo que el Banco de México le mueva a eso, ¿no? Como decimos en México, ¿no? Le meta mano a esa política que ya ha mostrado funcionar. Yo te diría que eso es lo principal. Y ahora, si el Banco de México ya mostró o ya dio señales fuertes de que está cómodo conseguir consistente y congruentemente esa política de seguir a la Reserva Federal uno a uno, y el mercado está contento con eso, yo te diría que por eso es que el peso, yo lo veo en alrededor de 20 pesos por dólar a lo largo de todo 2023, quizá 20.50 en un escenario en que se deprecie, pero no creo que cambiara de ahí, a menos que haya algún evento de veras muy grande que cambiara todo esto. Y ese evento puede ser, sobre todo, lo que va a pasar con el tratado, la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, en donde hay una serie de paneles, sobre todo controversias por políticas mexicanas en el sector energético, y que, digamos, eso contaminara las expectativas, que algunos inversionistas dijeran, no, a ver, esto se puede poner feo, puede haber represalias comerciales contra México por esto, y que eso lo hiciera. Pero fuera de eso, yo no veo algo que de verdad nos llevara el tipo de cambio por arriba de los 20-50 pesos por dólar. Oye, Alexis, pues de verdad te agradezco la nutrida información que nos acabas de dar. Y sobre todo nos llevamos estas 3 preguntas que nos debemos de hacer y aplicar para cualquier economía, no nada más la mexicana, sino a nivel global, antes de hacer nuestras perspectivas para 2023. Y te agradezco obviamente pues lo que nos acabas de comentar de este tipo de cambio y qué variables considerar. Alexis Milio, director de la consultoría Teleconomics, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Visión Global. Gracias a ti, Ricardo. Un fuerte abrazo. Gracias, Alexis. Y bueno, amigos, pues nos vemos el día de mañana. Recordemos que tenemos un nutrido todavía esta semana muy movida. Los esperamos a las 18 horas Madrid, 11 horas aquí en Ciudad de México. Síganos en nuestras redes sociales de Negocios TVV. Y bueno, yo soy José Ricardo Rangel. Les mando un fuerte saludo. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.